Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio de podcast Desbloquéate Nanobios. Y fíjate que quería comentarte que muchas personas me han preguntado sobre cómo puedo ser una persona realmente exitosa. Me han preguntado sobre, pues, por qué yo soy terapeuta y ayudo a muchas personas, tengo muchos pacientes y regularmente mis pacientes se destraban y fluyen y empiezan a salir adelante, pero yo como terapeuta a veces me siento estancado y siento que yo no prospero como yo debería de prosperar. Y, y ese es todo un tema, ¿no? Porque pues muchas veces como terapeuta pues nos enfocamos en ayudar a nuestro paciente, ¿no? Y aprendemos técnicas y le invertimos en cursos, en formación, en equipo, en muchas cosas para poder sacar adelante a otros pacientes, ¿no? A la gente que nos consume nuestro servicio de terapia, ya sea holística o de cualquier tipo de terapia. Y muchas veces eso con el tiempo nos va perdiendo un poco pues en ese mundo de que he ayudado a los demás y nuestros pacientes muchas veces nos dicen, wow, se me liberó el negocio, se me liberó el proyecto. Por ejemplo, a mí me pasaba que en alguna ocasión vino una persona desde Monterrey a... Tengo muchas anécdotas, pero me vino a la mente ahorita esta. En una ocasión una persona de Monterrey vino y él era un chavo que tenía bloqueos económicos, ¿no? O sea, tenía bloqueos económicos fuertes y ya tenía así meses sin dinero y sin ni siquiera ideas ni oportunidades en su interior, como que estaba bloqueado dentro de sí la conexión con eso, ¿no? Entonces, bueno, vino a verme, le hice la terapia, fuimos a hacer un trabajo de meditación a la montaña, hicimos algunos ejercicios en la montaña y se fue, ¿no? O sea, le hice la terapia y se fue. Vino exclusivamente a eso y yo exclusivamente le dediqué ese día que estuvimos juntos a ayudarlo a que se desbloqueara económicamente, ¿no? Por ahí después, unos 15 días, 20 días después de eso, me enteré que, pues, como 3 4 días después de la terapia y el trabajo que hicimos, pues se le liberó la economía, ¿no? O sea, yo sé que las técnicas que aprendí, que practiqué en él, funcionaron. Y me decía, no, wow, o sea, encontró trabajo, ¿no? Tenía mucho tiempo mandando currículums y buscando y no encontraba nada y finalmente le hablaron de una empresa, va a ganar muy bien, este, un salario muy, muy bueno, muy, muy bueno. Eh, y bueno, pues mi trabajo como terapeuta es ese, ¿no? Fue al final de cuentas fue ayudarlo a desbloquear su economía. Sin embargo, pues así como ese caso, tengo muchos casos de muchos pacientes que he atendido todo el tiempo y que pues su vida se soluciona, se sanan, encuentran, no sé, se reconcilian con su pareja, empiezan a fluir el dinero, sus empresas empiezan a prosperar, vienen ideas nuevas. Híjole, en alguna ocasión tuve un caso de un chavo que le hice terapia y, y saliendo justo de uno de los eventos que hicimos, se fue caminando a casa y encontró una bolsa de esas de papas sabritas y esas cosas. Y adentro tenía un código promocional. Pues el chico se le ocurrió, lo registró, un jovencito como de 19 años. Lo registró y todo el rollo para participar en una promoción y resulta que ganó la promoción, ¿no? Ganó el concurso y se ganó, creo que 1 millón o no sé cuánto se ganó, pero bastante.
le fue bastante bien. Esto ya tiene pues cerca de 15 años más o menos. Y increíble, ¿no? O sea, padrísimo. O sea, como una técnica que desbloquea pues en todos los niveles: económico, físico, mental, espiritual. Y así como yo, sé que hay muchos terapeutas que así ayudan a la gente y se dedican a ayudar a la gente, pero el terapeuta, o sea, yo como terapeuta, no tengo el mismo acceso a la misma abundancia con la que ayudo a las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, a las personas la luz les revela bendiciones y les empieza a dar en abundancia, pero a mí como terapeuta no de la misma forma. Y ahí hay como un hueco, hay un hueco que se va formando porque nos vamos como midiendo en base al éxito de la gente que estamos ayudando, ¿no? Entonces, como veo que la gente que estoy ayudando está teniendo éxito y está prosperando, entonces yo siento que yo también estoy teniendo ese éxito. Cuando en realidad, si vamos con mi esposa, ahora ha mejorado mucho, pero en realidad si vamos con mi esposa y le preguntamos, oye, ¿cómo está tu situación económica? Pues, oye, pues me falta, ¿no? No estoy. ¿Cómo es posible entonces que esté utilizando ciertas técnicas con mis alumnos o con mis pacientes y les funcione y fluya la energía y fluya el dinero? Pero yo como terapeuta finalmente estoy atorado en eso, ¿no? O sea, no es congruente la situación. Y no es que no sea congruente porque no sea un buen terapeuta. Soy un buen terapeuta, tanto tengo los casos de éxito de cada persona que ha atendido de todas partes, de todo el mundo. El problema no es ese. El problema es cómo es que yo percibo el éxito. Cómo es que yo me siento exitoso. Y fíjense, y esto que les cuento ahorita es un sentimiento que en algún momento tuve muy marcado, y un día me puse en oración muy profunda, ¿no? Me puse a hacer salmos y estuve estudiando el Zohar muchas noches, pero en una de esas noches me escuché una vocecita en mi cabeza que me decía, ¿realmente quieres ser una persona exitosa? ¿Realmente quieres ser una persona exitosa? Así me preguntó en un par de ocasiones. Y yo le dije, sí, claro, o sea, de repente cuando estudio en las noches o cuando hago mis salmos y cuando hago mis oraciones, pues Dios me habla, obviamente, ¿no? A veces mi ángel de la guarda, a veces mi maestro interior. Tengo mucho contacto con esta parte de mí mismo, ¿no? Tengo mucho contacto con esta parte, ¿no? Pero bueno, en esa ocasión me dijo, ¿quieres ser una persona realmente exitosa? Obviamente le dije, sí, claro, sí quiero ser una persona exitosa. Y entonces me dijo, toma un lápiz y apunta. Toma una pluma y apunta. Y tomé una pluma y empecé a apuntar, ¿no? Y empecé a apuntar y me dijo 10 pasos para ser una persona verdaderamente exitosa. Y empecé a apuntar esos 10 pasos que en un principio pues simplemente fueron como enunciados, y posteriormente a eso estuve muchas noches apuntando, lo que se transformó en un libro que se llama 10 pasos para ser una persona verdaderamente exitosa. Y Jesús fue el que me dictó eso, ¿no? O sea, fue Jesús el que me dijo eso, exactamente qué hiciera para ser una persona verdaderamente exitosa. Entonces, de ahí surgió un libro, y luego ese libro pues se transformó en un curso, ¿no? Pero no es el fin de este podcast como el platicarles sobre ese curso. Que igual si quieren tomarlo, pues igual contáctenme y los invito a participar. Sino la idea es justamente esa, ¿no? O sea, como terapeuta estamos acostumbrados a ayudar a las personas, a hacer que las personas prosperen y se multipliquen y fluya la economía en ellos, pero como en nosotros esa misma energía, esa misma bendición no fluye de la misma forma,
y cómo tenemos que percibir y vernos nosotros en este sentido y cómo debemos de enfocar el éxito en nosotros. La próxima semana vamos a hacer un reto gratuito. Tenemos una comunidad en la plataforma NAS.io. Desbloquéate Nanobios, así nos encuentran. En el enlace de este podcast voy a dejar el enlace para que se agreguen y sean parte de esa comunidad. Es gratuita el acceso ahí, y pues que de alguna manera puedas en esos 5 días, va a empezar este próximo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como contenido exclusivo de esta comunidad, que puedas tomar conciencia sobre lo que es el éxito y sobre los bloqueos que pueden estarte haciendo que no seas una persona exitosa. Y les voy a dar como esa información durante esos 5 días para que ustedes puedan cambiar su percepción de ustedes mismos y puedan entender realmente cuál es su esencia y cuál es su misión. O sea, soy un terapeuta, pero ¿cómo es que puedo alcanzar éxito? Cumpliendo mi misión, ¿no? No es que Dios quiera, me ha revelado cosas como hacer, y al final terminé siendo un terapeuta, y ahora resulta que ahí ya no hay más trabajo, o resulta que no hay más ingresos para mí, o resulta que está limitado el ingreso para mí, o simplemente no he sabido enfocarme y no he sabido cómo percibir el éxito en mi vida, y no he sabido cómo enfocar mi negocio, y no he sabido cómo digitalizar ese trabajo o esa labor que estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que es importante que de alguna manera pues reflexione en ese tema, ¿no? Todos debemos y estamos destinados a ser seres exitosos, pero hay diferentes conceptos sobre el éxito, ¿no? Inclusive hay mucha información el día de hoy en las redes sociales, en YouTube y así, de personas que pues te dicen que para ser exitoso tienes que copiar a otros y perder tu esencia. Y creo que no va por ahí, ¿no? Inclusive hasta el uso de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, cuando una persona solo hace inteligencia artificial, pues como que se pierde su esencia. Entonces, ¿cómo vivir en un mundo digitalizado sin perderme a mí mismo? Y cómo encontrarme a mí mismo y tener esa brújula. En esta comunidad de NAS.io vamos a trabajar ese tema. Agréguense, y siempre estamos trabajando temas nuevos. Creo que eso nos enriquece mucho y son cosas que pues no trabajamos como tanto, no lo trabajo por ejemplo aquí en Spotify, no lo hago porque pues de alguna manera digamos que ya son como temas y trabajos como más personales con personas que ya están más dentro de nuestra comunidad, que nos comunicamos, con los que interactuamos. Incluso me gustaría conocerte, saber quién eres, si eres un terapeuta, qué terapias das, cómo haces, por ejemplo, tú para ser exitoso, cómo manejas tú tus finanzas. Cosas de ese tipo sería interesantes compartir, y seguro que hay mucha gente como yo con el mismo problema y cómo lo solucionamos, ¿no? O sea, cada uno sería interesante ver cómo lo solucionaste tú, ¿no? Yo te voy a contar cómo lo solucioné. Este reto va a ir para desbloquear, pero a ver cómo lo solucionaste tú, o cómo aún no lo has solucionado y estás en proceso o a lo mejor ya incluso te desanimaste y dejaste de hacerlo, ¿no? A partir de la pandemia conozco muchos terapeutas que dejaron de hacer terapias, ¿no? Inclusive cambiaron, ¿no? Y se dedican a otra cosa. Y cuando era gente que tenía muchos dones y me consta que ayudaron a muchísima gente. Entonces creo que es importante, ¿no? Aquí entonces abajo les dejo el link para la comunidad NAS.io, aunque no empiecen en este reto del éxito, de todos modos, únanse a la comunidad y ahí vamos a tener trabajo espiritual, trabajo de desarrollo, trabajo de conciencia, trabajo con uno mismo. Entonces, pues, sin más,
Nos vemos en la siguiente entrega.